abogado, es docente universitario y fue cacique de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, del pueblo Diaguita de la provincia de Tucumán, y que además va a estar hablando de todos estos temas que mencioné en distintas actividades que se van a hacer a lo largo de todos estos días, actividades promocionadas por los abogados indígenas de Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá Puma Catrileo y Zulema Enríquez te saludamos. Un gusto enorme saludarlos, Eduardo Nieva de aquí de Amaicha del Valle, la comunidad indígena Amaicha del Valle de Tucumán, en los valles Calchaquía. Eduardo, sabemos que importante es que nuestros hermanos den, por ejemplo, clases en la universidad y puedan hablar del derecho indígena en las universidades. Desde la Asociación de Abogados Indígenas de Argentina, de la cual hay varios abogados indígenas y Eduardo forma parte, vienen desde hace muchos años disputando y hablando de la necesidad de entender dentro del derecho, y sobre todo dentro de las universidades que forman abogados, el derecho indígena, ¿no? Y esto un poco lo relaciono con cómo se construye, ¿no?, el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Ahora se va a conmemorar el Día de los Pueblos Originarios, Día Internacional, y después el reconocimiento de la Constitución Nacional de los Derechos Internacionales. Digo, ¿no? ¿Cómo lo vivís en estos últimos años, ¿no?, con todo este reconocimiento y cómo eso se aplica en la práctica también? Sí, la verdad que fue una gran lucha de los líderes, que muchos de ellos ya no están, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso de Argentina, había participado Eulogio Frita en su momento, tuvo un par de años en la lucha tanto en la ONU como en la OEA, en los organismos internacionales. Fíjense que esto desde 1983, que venían en esa lucha fuerte por la creación de un grupo de trabajo, y la verdad que en ese marco esa lucha ha tenido resultados con muchísimos años, ¿no? Porque la verdad que la declaración de la ONU y la declaración de la OEA, cada uno por su lado ha llevado de 20 a 25 años. Uh-huh. Es mucho tiempo, mucho trabajo fuerte. Así que la verdad que en ese sentido fue para esos líderes abrir caminos, líderes mundiales en esos foros internacionales, fue difícil, ¿no? Cómo luchar por ese reconocimiento de derechos, ¿no? Y fíjese que no estamos hablando de un tratado internacional, estamos hablando de declaraciones, ¿no? Instar a los gobiernos a que se reconozcan, y la verdad que en forma paralela ya estaba el convenio 107 y después el 169 dentro de lo que es el derecho internacional público, y toda esa lucha afuera, llevarla adentro de cada país. Y llevarla adentro de cada país también significa también de cómo se hace ejercicio ese reconocimiento. Uh-huh. Y la verdad que es un trabajo enorme, se van vidas en todo esto. Uh-huh. Se van vidas, así que la verdad que nosotros hemos continuado, y ahora hay otra gente, y la verdad que con esos líderes que vamos a compartir en el panel el viernes, son líderes históricos que han hecho un trabajo enorme tanto en México, Adelfo, en Ecuador Raúl, Sandra aquí en Argentina, y la verdad que son luchas enormes, ¿no? Enormes, y la verdad que lleva mucho tiempo. Y dentro de lo que es el derecho positivo de reconocimientos, como el convenio 169, el espíritu de la Declaración Universal de la ONU, como el de la OEA, que es un acuerdo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y organizaciones, queda en el interno de tus países, ese derecho positivo que se lucha para que se complemente con lo que dice la Constitución Nacional o las constituciones provinciales, ¿no? Esa complementariedad, y cómo se hace el ejercicio de ese derecho, y cómo llevarlo a la práctica, y cómo hacer políticas públicas al respecto, uh-huh, para que no quede en una ilusión solamente. Entonces, la verdad que tiene su cuesta arriba en forma permanente. Es una lucha que
que nosotros ya nos hemos acostumbrado a pelearla todos los días, y debería haber políticas públicas más claras, más concretas. En otros países lo hay, ¿no? Se promueven esas cosas, hay ejemplos muy claros, tanto en Panamá, mismo en México, ahora en Oaxaca ya hay salas de audiencias interculturales, ¿no? Aquí todavía es un sueño esas cosas, y la verdad que en el mismo Bolivia, cómo se complementa para ejercer el ejercicio pleno del derecho, y no quedar solamente en letra muerta, en una constitución, en simples aspiraciones, ¿no? En una cuestión ilusoria para los derechos de los pueblos indígenas. Así que la verdad que eso sí, y yo en esa cuestión ¿por qué, Eduardo? De estudios, en esa cuestión práctica, ¿no? Sí. Yo la verdad que me gusta mucho promover y estudiar también el tema del derecho propio, de ese derecho que no está escrito, ¿no? De ese sistema jurídico que algunos pueblos en el mundo lo conservan intacto, en los sistemas jurídicos indígenas. Y esa norma oral que se transmite de generación en generación, que se denomina distinto en América Latina. El otro, el sistema de Occidente nos llama derecho consuetudinario, ¿no? Sí. Simples usos y costumbres. Y no es así, ¿no? Claro. También tenemos nuestra justicia indígena, nuestro propio sistema. ¿Y por qué en Argentina cuesta que eso se aplique, Eduardo? ¿No? Eduardo, ¿por qué en Argentina cuesta que esto se aplique? Decías Bolivia, Ecuador, inclusive Colombia, bueno, México ahora con la reforma de el acceso a la justicia, digo, ¿no? La elección de los jueces, digo, hay distintas reformas por distintos lugares. ¿Por qué en Argentina cuesta ver...? Y depende de la voluntad política de los gobiernos, ¿no? Cómo llevar a la práctica ese ejercicio, más allá de los derechos humanos, también los derechos de los pueblos indígenas. Hacerlo en concreto, llegar a acuerdos, ¿no? Hoy en América Latina, o por ejemplo en otros países, se ve lo que son los protocolos interculturales, que son riquísimos. Esos protocolos interculturales entre gobiernos son acuerdos, son pactos, donde para implementar, por ejemplo, salud intercultural, educación intercultural, ¿por qué no? Justicia intercultural, ¿no? Así que nosotros en nuestra comunidad en Amaicha, cuando yo fui el cacique de la comunidad como 12 años, llevamos a que el Consejo de Ancianos resolvía los asuntos internos, ¿no? Como un tribunal, como corresponde, bajo nuestras pautas culturales. Y eso ha llevado también que el Poder Judicial reconozca las audiencias interculturales, que están reconocidas, ¿no? Y la verdad que se han hecho uso sumamente rico, importante, donde se promueve un diálogo respetuoso, de buena fe, ¿no? Entre el Poder Judicial y las comunidades y los pueblos indígenas. Bien. La verdad que hemos visto esa práctica, y la verdad que hay que promoverla porque es rica culturalmente, es respetuosa, es como tiene que ser. Así que la verdad que no tiene que ser solamente unos simples parchecitos en distintos puntos de Argentina, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Totalmente. Llevarlo a la práctica, una política pública de verdad, en serio, con los pueblos indígenas, no desde un escritorio, pero hacer eso, no hacerlo de forma conjunta. Eso significa interculturalidad, no es un contrato de adhesión que vamos a hacer nosotros, ¿no? O el gobierno, que nosotros vamos a adherir nomás. No, para nada. Tenemos que hacer nosotros mismos eso, en forma conjunta, como tiene que ser. Tal cual. Puma. Perfecto, Mari Peñi, ahí le quería comentar, en Neuquén hace varios años que existe dentro de los tribunales de justicia un organismo indígena a la cual se le consulta sobre la aplicación de justicia ahí en Neuquén. Eso por un lado, pero por el otro lado yo le quería consultar si usted tiene conocimientos en las facultades de Derecho, en las universidades se enseña de alguna manera o se estudia la cuestión de justicia comunitaria o la justicia de los pueblos indígenas, el derecho comunitario. No sé si se implementa
pero bueno, le quiero consultar a usted que está en Lo el que tema. puede observar en el norte, en Salta, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta promueve algunas charlas interculturales. Tucumán, la universidad está preparando una cátedra optativa de derechos indígenas que me parece sumamente rico, importante. Y la verdad que así, en distintos lados solamente este tipo de cursos, pero llevarlo a una cátedra como para concientizar. Aquí en su momento en Tucumán, por ejemplo, la escuela judicial venía a tener diálogos interculturales con el Consejo de Ancianos. Y eso era bueno, eso era rico, ¿no? Interesante. Y sé que Chaco en este momento están por hacer algo parecido a lo que usted dice que tiene en Neuquén, como una consultoría de intérpretes y de para promover en conjunto esa justicia intercultural. Eso es muy rico, eso es muy interesante. Deberíamos promover eso y democratizar también ese poder judicial, ¿no? Exactamente. Eduardo, claro, sí. Sí, Puma. Sí, perdón, ahí en Chaco existe esto lo que usted comenta, impulsado por una LAMIEN ahí del Pueblo Com, y viene laburando mucho en la inserción y la formación de jóvenes en el derecho indígena, y es cierto, Chaco es una de las provincias que está implementando esta comisión especial, digamos, del acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas. Está bien interesante ese proceso porque incluso hay una coordinadora de los pueblos indígenas dentro de la Corte Suprema. Eso me parece importante, sumamente rico, interesante, ¿no? Y yo, por ejemplo, me recibí en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y ellos también me han permitido, después de presentar un proyecto, de llevar esto de lo que es una diplomatura sobre derechos indígenas para líderes indígenas. Y eso se ha tenido que hacer una medida afirmativa, una medida positiva, porque muchos de ellos no tenían secundario. Entonces la verdad que es la universidad la que se readaptó bajo medida afirmativa a los fines de que los propios líderes tengan una formación académica intercultural en el derecho escrito y en el derecho comunitario. Fundamental, allí la decisión política, ¿no? Y de pensar una universidad absolutamente pluricultural. Eduardo, agradecemos mucho esta conversación e invitamos a todos, después lo podemos publicar, se puede acceder de manera virtual a este conversatorio que van a hacer el viernes en el marco de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, y sobre todo reflexionando de esto, ¿no? Hablando del derecho indígena, su implementación y sobre todo su accesibilidad, ¿no? Agradecemos mucho por el tiempo y la comunicación. Agradecerles a ustedes, ¿no? Esta comunicación, un gusto enorme, y me pone feliz que ustedes también estén en esta tarea, ¿no? De difundir mediante la radio, mediante el internet, mediante las redes, que es sumamente importante concientizar sobre nuestra identidad, sobre este pluralismo jurídico en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Abrazo. Gracias, Peña. Ahí para complementar nomás la información, la que está a cargo de la coordinación de pueblos indígenas en el Poder Judicial de Chaco es la hermana Elizabeth González, conocida porque tiene hace muchos años luchándola dentro del Poder Judicial para que se aplique la justicia indígena. Y sobre todo esto, ¿no? Que en Chaco se aplica lo bilingüe, ¿no? La traducción, el ejercicio de lo bilingüe en la justicia. Hermosa conversación con Eduardo Nieva, abogado, docente universitario, fue cacique de la comunidad indígena de Amaicha del Valle de la provincia de Tucumán y uno de nuestros abogados indígenas, gran referente que además ha estado en la ONU, ha llevado a la pelea de los derechos de los pueblos originarios. No fue muy general, la entrevista no fue muy específica, pero él ha trabajado casos muy puntuales, ha estado en la OEA, en la ONU, en organismos internacionales, en la defensa, exponiendo la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios en Argentina. Así que siempre es un gusto
escucharlo. Ya regresamos, Puma, y escuchá, tengo